Hola, en este video que ahora les voy a hacer es sobre un video de inglés donde voy a tocar tres temas muy importantes y muy básicos. Y antes de dar inicio a estos temas, quiero primero como dirigirme a la profesora Stephanie, quien es la encargada de una materia de Intermediate English B1. Entonces quiero como decirle a ella en qué me basé para tomar estos tres temas. Me basé en mi feedback del track test number 1, los cuales fueron los temas de los pronombres personales, los comparativos y la question, las preguntas. Bueno, ¿para qué se utilizan los pronombres personales? Se utilizan para indicar quién realiza la acción. Ellos son el sujeto de la frase, normalmente están antes del verbo. Aquí vemos un pequeño ejemplo de por ejemplo, aquí dice mi profesor es de España, entonces cambiaríamos mi profesor por el pronombre que sería él. Entonces, él es de España, entonces en inglés quedaría de la siguiente manera. Lo haremos rápidamente, que sería my teacher is from Spain. Mi profesor es de España. Y con el pronombre ya cambiado quedaría de la siguiente manera, quedaría ya así. He is from Spain. Así ya queda con el pronombre, ya cambiaría el my teacher por his. Bueno, ¿cómo se usan? Debemos tener en cuenta que el pronombre personal, el I, que es el yo, ese que está acá entre las comillas, el I, que es yo, siempre va en mayúscula, siempre va a ir la I mayúscula. Por ejemplo, como vemos aquí el ejemplo, yo estoy en casa, en inglés sería I am at home. Yo estoy en casa con la I en mayúscula que lo vemos aquí en color azul. La tercera persona tiene tres formas, que es el he, el she y el it, que se utiliza para masculino, femenino. El he es masculino, el she es femenino y el it es neutro, que es para ello o eso. Ella y él. Aquí vemos un ejemplo de uno de estos tres, que es él está en casa, entonces sería he is at home. El pronombre personal you se utiliza para singular y para plural, de usted o ustedes. El you es usted o ustedes, como vemos aquí en el ejemplo. Dice, you are at home. Usted está en casa o tú estás en casa. Esta frase significa en inglés, podría significar usted está en casa o ustedes están en casa. Por lo que tenemos que ver el contexto para saber su significado, si va dirigido en plural o en singular. ¿Cuáles son los pronombres personales? Son los siguientes. El I, que está con mayúscula, que es yo, entre paréntesis encontramos todo en español. El you, que es tú o usted o usted. El he, que es él, she, que es ella, it, que es ello, we, nosotros, you, vosotros, que está en plural, o ustedes, y they, que es ellos. Debemos recordar tres puntos importantes, que son: los pronombres personales sustituyen al nombre, es decir, a la persona que realiza la acción. Por lo tanto, no pueden aparecer juntos. My teacher, he is from. Eso es un error, porque no se podría decir mi profesor, él es de España. No, sería mi profesor es de España o él es de España. Entonces, por eso aparece aquí el he, el pronombre de él, que no se debe utilizar. Bueno, otro segundo punto importante es que debemos tener en cuenta que la tercera persona es singular, que son las he, she, is, él, ella y eso, se distingue entre masculino y femenino y el neutro, con el resto de los demás pronombres, porque este sí va dirigido a él, ella o eso. Directamente se dice a que entre masculino y femenino. Mientras que el you, el we y el they son plural, van dirigidos ya sea para hombre y mujer de ustedes. Usted puede decir we y va dirigido para nosotros, incluye mujeres y hombres, igual que they, que es ellos. Bueno, entonces ahora pasamos al segundo tema, que son los comparativos. The comparative, ustedes dicen que son los adjetivos
Estos son los adjetivos los que se comparan. Se usan para comparar una persona, un animal, una cosa con otra cosa diferente, otro animal, otra persona diferente. Bueno, es importante aprender las 5 reglas para la formación de los adjetivos comparativos. Hay 5 reglas muy importantes. La primera regla dice: el comparativo de los adjetivos de una sílaba se forma agregando la terminación er. La SR va al final del adjetivo. Por ejemplo, el cold es frío. Entonces aquí ya se agrega el se agrega er al final de ese adjetivo. Entonces una oración sería: hoy es más frío que ayer. Today is colder, se agrega ed, aquí ya está agregado porque estamos haciendo la comparación. Y siempre va a ir el than, después va a ir siempre después del adjetivo. Yesterday, que es ayer. La segunda regla es los adjetivos que terminan con la vocal, seguido de una consonante, se duplica la consonante final antes de agregar la terminación er. Por ejemplo, hot, que significa caliente, como esta se duplica la última consonante, que sería la T. Aquí vemos que está duplicada la T y se agregó er. Un ejemplo de esto es: Unistaten is hotter than Venezuela. Estados Unidos es más caliente que Venezuela. Y una tercera regla muy importante es que los adjetivos de 2 sílabas que terminan en y, cambia la y por la i. Y recién entonces agrega la terminación er. Como vemos en el ejemplo. Nothing, que significa ruido. Entonces, para hacer la comparación, se cambiaría esta última, que es la y, esta se cambiaría por una i normal y se agrega la n, como vemos aquí, que aquí ya se agregó. Y un ejemplo diría: el rock es más ruidoso que el dan, va siempre después del adjetivo, que el pop. Aquí está en español. La cuarta regla dice que en el caso de los adjetivos de 2 o más sílabas, excepto aquellos que terminan en y, el comparativo se termina colocando la palabra more, que significa más, antes del adjetivo. Por ejemplo, con el adjetivo elegant, que es de dos sílabas, entonces quedaría more elegant. Por ejemplo, aquí en la oración está: ella es más elegante que mi tía. Entonces sería: she is more elegant. Aquí vemos cómo se aplicó esa regla, que than my aunt, mi tía. La última regla, la 5, dice que debemos de recordar los comparativos irregulares. Cambian totalmente. Entonces aquí vemos que hay 2 adjetivos que la palabra ya cambia del todo. Ya no es good, sino que queda better, que el good significa mejor, significa bueno, pero better significa mejor, entonces cambiaría por mejor. Y la oración, que hay un ejemplo que encontramos, que es: sus ideas son mejor que las anteriores, que la anterior. Entonces aquí se aplicó que ya no está good, sino que está better. El segundo verbo irregular es bad, que es malo. Ya no sería malo, sino que ya pasaría a worse, significa peor. Ese sería el adjetivo que se utiliza. Aquí vemos un ejemplo de oración que es: este contrato, this contract, is worse than the previous one. ¿Qué significa? Ese contrato es peor que el anterior. Bueno, entonces ahora pasamos al tercer tema de este video, el último tema, los the question, que son las preguntas. Hay 2 formas de hacer preguntas: una forma de preguntas cortas, donde nos dan una respuesta muy corta, que es de sí o sí no, que es para confirmar una respuesta o para descartar un hecho o una idea, cuando queremos que nos digan si sí o si no de algo definitivo. Entonces encontramos la fórmula de cómo hacer estas preguntas, y es que siempre vamos a encontrar que primero va a ir el auxiliar, luego el sujeto y luego el complemento. El auxiliar depende siempre del tiempo de la oración.
Por ejemplo, aquí encontramos algunos tiempos, el verbo to be en presente simple y en pasado. Cuando está en presente simple, encontramos que se utilizan los to be, que es el am, el is y el are. Y que el are es para el verbo, para el pronombre I, que es yo. El is para las personas de singular, que es he, she y it. Y el are, que es para you, para el we y para el they. Y en pasado utilizamos el was y el were. El was para las personas de singular y el were para las de plural. Entonces encontramos unos ejemplos de este tiempo. Entonces dice, ¿estás feliz? Are you happy? Esto está en presente. Y aquí se aplicó el are para you, para personas del plural. Aquí vemos otro en pasado que ya no está con el auxiliar are, sino el were, que es el were es para you. ¿Estabas feliz ayer? Está en pasado. Y las respuestas cortas que aquí las encontramos: yes, I am. Y no, I am not. Igual acá. Por eso está con el auxiliar del was. Pasamos al otro tiempo, que es el presente simple, que cuando está con el do. El otro no era presente simple, era presente, verbo to be por en presente. Y este sí es con el presente simple, que está utilizando el do y el das. Entonces el do es para personas de singular, que son para el plural, que son I, you, we y they. Y el das para las del singular, que es we, she y it. Entonces siempre hay primero va el auxiliar, como sería aquí en el ejemplo. Do you have breakfast every day? ¿Desayunas todos los días? Ya que es la respuesta en corta, que es decir sí o si no. Y aplicando la forma corta de la respuesta, el pronombre y el auxiliar. Aquí encontramos otro verbo, otro tiempo, que es el pasado simple. Y en este pasado simple se utiliza el auxiliar di, que está en pasado. Y entonces aquí vemos un ejemplo en el cual vamos a aplicar el di, que es: did you enjoy the movie last night? Entonces dice, ¿disfrutaste la película ayer o anoche? Entonces es decir sí o si no la disfrutó. Entonces diría yes o no. Y aplicando también el auxiliar. Otro tiempo es el futuro con el will. Siempre el futuro va a ir con el futuro, siempre se va a aplicar el auxiliar will. Entonces aquí encontramos el will. Will he cook tonight? Él cocinará esta noche. Entonces decimos sí o si no. Y aplicando, como vemos acá, aplicando, el will siempre va a ir. Siempre, porque si no, va a ir después del pronombre. Bueno, otro tiempo es el futuro con be going to. Este be going to es cuando es algo que estamos haciendo en el momento. Entonces utilizamos, ya no utiliza no va a haber un auxiliar siempre, pues como para ese, no va a ser el are, el am y el is. Como vemos acá en el ejemplo, vas a venir a la fiesta, entonces, are you going to come to the party? Bueno, vas a venir a la fiesta, entonces que es el auxiliar are, que es para el futuro be going to. Entonces aquí se aplica el going to, que va a ir siempre después del pronombre y antes del verbo, que es venir, que es el come. Y la respuesta corta, que es lo que estamos manejando ahora en este momento, el yes y el no. Y enseguida va el pronombre con el auxiliar. Otro tiempo es el presente simple progresivo o continuo. Dice, ella está trabajando en este momento. Entonces decimos, is she working? En este caso, como es un progresivo pero continuo, entonces que estamos haciendo pero que sigue continuando, vamos a aplicar el ing, vamos a agregar el ing al verbo. Entonces sería trabajando. Ella está trabajando. Ese ing es el ing. At the moment, en este momento. Entonces decimos si sí o si no. Yes, she is. O no, she's.
ella no está. El último tiempo es el verbo modal can, que es el de poder. Puede tocar el piano, entonces can we play the piano. Entonces decimos sí o sí no. Yes, we can y no, he can't. Ahora pasamos a la otra forma de hacer preguntas. Ya no se van preguntas de respuesta corta, sino con respuesta más una información más específica, como encontramos acá subrayado. Eso es una característica de estas preguntas, de información específica. Y aquí utilizamos los W question, que es cuándo, when, que es cuándo, what, que es qué, who, que es quién, where, que es dónde. Desde aquí veremos un ejemplo de cada uno de estos W question. Vamos a ver qué significan y ejemplos de cada uno para ir finalizando este video. Entonces, when, que es cuándo, entonces vamos a preguntar ¿cuándo fue a Los Ángeles? Entonces, porque queremos una respuesta más con mejor información, entonces vamos a decir when did you go to Los Ángeles? ¿Cuándo fue a Los Ángeles? Y con este did que está en pasado, fue. El verbo que es el go, que es de fue, para que se aplica el did, ese auxiliar va a ir después del W question, para aplicar el tiempo de la oración. El segundo W question es el what. El what se utiliza para decir qué o cuál o cuáles. Entonces vamos a ver unas oraciones como ejemplo de esto. Vamos a preguntar cuáles son sus nombres. Entonces vamos a decir, para decir cuáles, vamos a utilizar el what are, y ese are de plural porque estamos hablando de varios. ¿Cuáles son sus nombres? Their, sus names, nombres. Segundo ejemplo, what, cuando vamos a referirnos de qué, ya no es de cuál, sino de qué. Entonces vamos a decir, what did she say? ¿Qué dijo ella? Como también está en pasado, del dijo, está el did, el auxiliar después del W question. El tercer W question es who, que significa quién o quiénes. Entonces, vamos a ver un ejemplo de este. ¿Quién condujo el auto? Entonces, who drove the car? ¿Quién condujo el auto? Otro W question es el who. El who significa quién, pero como en este caso está con el acompañado del with, el with siempre va a ir a finalizar la oración. Y entonces cuando vamos el who y vamos el with al finalizar, no estamos poniendo por quién, sino con quién. Como por ejemplo vamos acá, ¿con quién vives? Entonces vamos a decir, who do you live with? ¿Con quién vives? Otro W question es el where, que significa dónde. ¿De dónde naciste? Where, que este where es de pasado, que nació, ya pasó. Where were you born? ¿Dónde naciste? Y el pronombre you, este you se refiere a usted. Ese primero siempre van a ser en este orden las W question. El W question, luego va a ir el auxiliar del tiempo, luego va a ir el pronombre y luego sí va a ir, luego del pronombre va a ir el complemento de la oración. Otro W question es el will, que significa por qué. Este por qué, vamos a ver un ejemplo del por qué. Ese por qué siempre va a ser respondido con un because, que significa el por qué. Vamos a darle argumento, vamos a justificar esa pregunta. Por ejemplo, ¿por qué me llamaste? Entonces, why did you call me? ¿Por qué me llamaste? Entonces, la respuesta siempre va a iniciar con un because. ¿Por qué? Vamos a decir, ¿por qué te llamé? Entonces, ¿por qué? Entonces, va a ir con el because al comenzar la respuesta. Otro W question es el which, que es cuál o cuáles. Entonces, ¿cuál libro quiere? Which book do you want? ¿Cuál libro quieres? Otro W question es el que significa de quién. Este significa de quién.
Entonces aquí dice, ¿de quién es este bolígrafo? Aquí vemos el ejemplo de quién es este bolígrafo. Este this significa este. El how significa cómo. Cómo. How. Vemos un ejemplo de que nos dice cómo estuvo el viaje. Tenemos que decir how de cómo. How was, cómo estuvo de pasado. Was, the train, el viaje. How much significa, esto ya se refiere ya no es de cómo, sino de precios. Cuánto o cuánta, o de cantidad. Entonces cuando hablamos de cantidad, ya sea de cantidad de plata, de precio o cantidad de algo en cantidad. Por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿cuánta azúcar necesita? Entonces decimos, how much sugar do you need? ¿Cuánto azúcar usted necesita? Y vamos finalizando con las últimas W question, que es el how many, que se nos habla también de cantidad, de cuántos o cuántas. Se nos dice, en este caso ya no es de cantidad de cosas, sino cantidad de personas. Entonces nos dice, hay que diferenciar que el anterior, que era el how much es de cantidad pero de cosas, y how many de personas. Entonces aquí dice, ¿cuántos amigos tienes? How many friends do you have? ¿Cuántos amigos tienes? El how often nos habla de tiempo. Often es de tiempo. ¿Cuánto? Pero de tiempo. Entonces, how often does she go to the cine? ¿Cada cuánto tiempo ella va al cine? Ella va, aquí no está así. Ella va, aquí está el va. De ir, que se go. Go significa va. ¿Cuánto tiempo ella va al cine? Y el último W question es el how long, que eso nos hace referencia como a la demora, al tiempo. Entonces la pregunta es, aquí en español nos dice, ¿cuánto se demoró la película? Entonces ahí vamos a utilizar porque nos hablan como de la duración de algo. Nos estamos dando por la duración de algo. Entonces, how long was the movie? ¿Cuánto tiempo se demoró la película? Entonces, bueno, esto fue todo por este video. Ahí hablamos de los sistemas, de los pronombres, de los comparativos y de los W question, que son las preguntas. Muchas gracias por su atención y espero que lo que les haya explicado les pueda servir para que mejoren su inglés.